Muy buenos días tengan todos en esta preciosa mañana de miércoles, ya 26 de enero. Vamos finalizando este precioso y primer mes de este año 2022. Reciban una cordial bienvenida a esta su iglesia cristiana Gloria de Dios y a este bendecido devocional Mi despertar con Dios. Como siempre es de gran regocijo poder estar aquí con todos ustedes, poder gozarnos en la palabra, poder ser ministrados por la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial. Y hoy te invito a que podamos orar, a que podamos despojarnos en las manos de nuestro buen Padre eterno, de nuestro Padre Celestial que está aquí en medio nuestro, y que sea Él hablando a tu corazón, hablando a tu vida a través de la palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana de miércoles, mi Rey. Gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro, porque tú eres Rey y eres Señor sobre todas las cosas. Tú eres dueño, Señor, de todo, Creador del cielo y de la tierra, Padre eterno, Rey de gloria, Rey de majestad. Te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, en esta preciosa mañana. Bendecimos tu poderoso nombre y entregamos este tiempo delante de ti. Venga tu reino a nuestras vidas, venga tu reino a nuestros corazones, y que hoy sea tu palabra, Señor, ese aliciente a nuestras vidas que nos levanta, que nos fortalece, que nos enseña, que nos transforma y que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que ya se encuentran allí conectados, a todos los que están compartiendo este precioso en vivo, a todos los que están allí con un corazón dispuesto a recibir lo que de parte de Dios ha sido dispuesto para cada uno de nosotros. Quiero compartirte hoy un tema bajo el título 2 reacciones. Recordemos que venimos hablando sobre la resurrección de Lázaro, y qué bonito que como hemos venido viendo, ¿verdad? El poder sobrenatural de Dios, cómo se hace manifiesto a través de su Hijo Jesucristo, y cómo Jesús obra de una manera sobrenatural en la vida de tantas personas. Aquí en los evangelios, tanto Mateo como Marcos, Lucas y el apóstol Juan, podemos ver muchos de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero el apóstol Juan dice que si ellos hubiesen podido documentar todo lo que hizo Jesús, los milagros, las proezas, las hazañas, no hubiesen alcanzado los libros, no hubiese alcanzado todo. En ese tiempo eran pergaminos, los pergaminos para escribir, para documentar todas las cosas. Así que el Espíritu Santo guía a estos apóstoles a documentar aquellas cosas, se puede decir que relevantes, aunque todo lo que hace Jesús es relevante, ¿verdad? Y quiero invitarte a que seguidamente vayas conmigo precisamente al libro de Juan. Allí en el capítulo 11, en el verso 45, dice la palabra de la siguiente manera: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¡Qué maravilloso! Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¡Qué tremendo! Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Amén, amén y amén. Pasa algo interesante luego de la resurrección de Lázaro. Y hay dos reacciones en medio del pueblo, en medio de los que estaban allí consolando a Marta y a María, en medio de los presentes, en medio de los que presenciaron lo que había acontecido con Lázaro, ese milagro sobrenatural que tuvo parte allí en donde vivía esta familia, ¿verdad? Y uno de los propósitos de los milagros que Jesús hacía, que Jesús tenía, era quebrar las estructuras. Lo compartíamos el lunes pasado. Uno de los propósitos uno de los más importantes era que Dios fuera glorificado, pero que también se rompieran todas esas estructuras de religiosidad, de orgullo, de creencias erróneas, de cosas que el pueblo creía, de percepciones que habían en el corazón de muchos que no les permitían recibir las bendiciones, las bondades y que la gloria de Dios fuera manifestada en su vida. Y una de las cosas que muchas veces ocurre con los milagros es que quebrantan la incredulidad de una persona, pero aún así podemos ver aquí en medio del pueblo cómo las reacciones ante los milagros de Jesús van creciendo de una manera progresiva. Dice en el verso 45 que hubo una reacción de fe, porque dice que entonces muchos de los judíos creyeron en él. Muchos se despojaron de sus viejas vestiduras, muchos se despojaron de sus antiguas creencias, de esas percepciones erróneas en sus corazones, de lo que ellos creían que debía ser y realmente no era, y recibieron la verdad, recibieron a Cristo, recibieron el camino, la verdad y la vida. Y cualquier persona dispuesta a recibir la verdad de Dios habría quedado realmente conmovida por un milagro como la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Al ver esto, a muchos el ver este milagro les ayudó como que a afianzar su confianza en el Señor, a poner su confianza en quien Jesús decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del cielo, el Cristo que había sido prometido a todo el pueblo de Israel. Esto fue también una confirmación para muchos de quién es Jesús. Y muchas veces usted y yo escuchamos testimonios de milagros, escuchamos testimonios de cómo Jesús ha transformado la vida de muchas personas. Sabemos que solo Jesús es el camino, que solo Jesús es la verdad, que Él es la resurrección y la vida. Pero tenemos que evaluar en esta mañana cuál es nuestra reacción. Cuando usted está pasando por algo y a usted alguien le dice, yo hice tal cosa y a mí me funcionó, ¿qué hace usted inmediatamente? Sale corriendo a hacer lo que le dijeron que le podía servir, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nos dan testimonio de Cristo? ¿Qué pasa cuando nos dan testimonio de Dios? ¿Qué pasa cuando vemos la vida de alguien transformada? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestro pensar? ¿Cuál es nuestro actuar?
Aquí vemos la primera reacción y fue una reacción de fe, de recibir la verdad, de recibir a Cristo, de dejarlo entrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero lastimosamente también hubo una segunda reacción y fue una reacción de incredulidad. Aquellos que de por sí ya no creían en Él, pero que su incredulidad iba en aumento, iba en ese ascenso que llegó hasta tal punto que buscaban a Jesús para matarlo. Mire usted el peligro y el poder que también nosotros como seres humanos le podemos dar a la incredulidad para que gobierne nuestras vidas, y cómo nosotros mismos determinamos sacar a Dios del asunto, determinamos muchas veces sacar a Dios de la ecuación de nuestras vidas, como en días pasados estuvo predicando nuestro pastor. Y decían, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Muchas veces usted y yo actuamos como fariseos. Muchas veces usted y yo decimos ser espirituales y ser cristianos y vamos a la iglesia, pero cuando alguien nos habla de que Jesús ha obrado en su vida, o que han recibido un milagro, o que han recibido una bendición, actuamos con incredulidad. Mira, ese que es esto y aquello, ¿quién dijo que Dios se va a glorificar? ¿Y cómo es posible? Seguro eso fue el enemigo el que le hizo el milagro y viene a decir que es de parte de Dios. Actuamos como fariseos porque nos llenamos de envidia en nuestro corazón, nos enojamos cuando a otros les va bien. Y era precisamente lo que estaba pasando con los fariseos. Ellos no estaban contentos del milagro de Lázaro, ni del milagro del paralítico de Betesda, ni del milagro del ciego de nacimiento que recibió la vista. Ellos, mientras más escuchaban de los milagros de Jesús, de la gente que era sanada, de la gente que estaba siendo restaurada y transformada, más se enojaban, más se ensoberbecía su orgullo, más se llenaban de altivez en contra de Cristo, en contra de Jesús. En vez de estar alegres por lo que el pueblo estaba recibiendo de parte de Dios, era en su egoísmo, en su altivez, en esa envidia en su corazón. Y muchas veces nosotros debemos tener ese especial cuidado y no apartarnos de la oración, de la palabra, de la llenura del Espíritu Santo, porque es una línea muy delgada cuando vemos que alguien está prosperando, está siendo bendecido, y de pronto nosotros estamos pasando por un proceso difícil. Y mira cómo aquel es bendecido y yo nada. Mira cómo aquella recibió tal cosa y yo nada. Y tenemos que tener mucho cuidado de no ser como estos fariseos hipócritas. Porque la palabra dice que el Señor ayuda al humilde, está atento al humilde, pero mira de lejos al altivo, mira de lejos al que es soberbio, al que actúa con egoísmo. Y cuando usted va allí al libro de Mateo, quiero leerle rápidamente. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 10, dice de la siguiente manera. Para que lo pueda leer juntamente conmigo. Dice, esto lo dijo Jesús: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, está hablando de los postreros tiempos, o sea, de los tiempos en los que usted y yo nos encontramos viviendo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo sé que usted y yo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, este pasaje, pero necesitamos meditar en esto, porque no podemos permitir que estas cosas permeen nuestro corazón, que por causa de la maldad, por causa de la perversidad de este mundo, de
de la maldad y del mal corazón de muchos, el amor en usted y en mí se enfríe. El amor de Dios en usted y en mí se apague. En nosotros debe prevalecer el amor de Dios, la bondad de Dios, el fruto de su Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con estos fariseos, con estos sacerdotes? Porque eran religiosos de la época, eran los líderes religiosos de esa época. Cuando usted ve en el verso 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué pasa aquí? Que estos temores en estos hombres revelan ese malentendido que ellos tenían del propósito de Jesús aquí en la tierra. Los motivos de Jesús, que no tenían ninguna ambición política, porque Jesús no vino con fines políticos ni con fines de querer someter al pueblo ni quitarle poder y autoridad a los líderes religiosos. Pero ¿qué pasa con el corazón de estos hombres? Se llenaron de temor, se llenaron de enojo, de ira. ¿Y qué les llevó esto? A que se armaran toda una película en su mente acerca de Jesús y llegaran hasta tal punto de matarle, de crucificarle. Y sigue diciendo la palabra que si le dejamos así, miren el pensamiento de ellos, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren la ironía a la que llegan estos hombres de rechazo hacia Jesús y realmente ellos decían que si no mataban a Jesús, los romanos iban a venir a acabar con el pueblo de Israel, con la nación judía, pero realmente eran ellos los que estaban acabando con el pueblo, eran ellos los que estaban acabando con la nación. Y por su recurrente rechazo hacia Jesús, por su recurrente rechazo hacia la voluntad y hacia el propósito de Dios, podemos ver por la historia que más adelante Jerusalén fue totalmente destruida. Cuando usted lee en el libro de Lucas, en los otros evangelios, usted ve que Jesús se para. Es la segunda vez que muestra la palabra que Jesús lloró. La primera fue en la tumba de Lázaro. La segunda fue cuando él se para a la entrada de Jerusalén y llora por la forma en que Jerusalén va a ser destruida a causa de su incredulidad y de haber rechazado al enviado de Dios. Nosotros no podemos permitir que la incredulidad permee nuestros corazones. No podemos rechazar el conocimiento de Dios. No podemos rechazar la palabra ni rechazar el propósito de Dios para nuestras vidas, porque lo único que va a conllevar eso es destrucción para nuestras vidas, es destrucción para nuestra alma. Que usted y a mí no nos vaya bien. Recuerde lo que dice Josué 1:9, porque entonces que cuando nosotros meditemos en la palabra y pongamos por obra la palabra, es que nos va a ir bien en todas las cosas. No podemos ser reacios a lo que Dios quiere para nosotros, al llamado que Dios hace todos los días, porque dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y todos los días el Señor nos está haciendo un llamado especial a usted y a mí, para que acudamos a Él, para que vayamos y nos postremos delante de Él y le reconozcamos en nuestras vidas como el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Y sigue diciendo la palabra, verso 49. Entonces Caifás, miren qué peligro. Caifás, uno de ellos, un sumo sacerdote, que él estaba ese año como líder supremo, como sacerdote que estaba al frente de todos. Era el que tenía
la comisión de entrar al lugar santísimo, a hacer expiación, a ofrecer sacrificio por todos los pecados del pueblo. Y es precisamente Él el que profetiza, dice la palabra, porque dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Miren cómo este hombre maquinó enseguida en su mente el complot para matar a Jesús, y enseguida le hizo creer al resto de los sacerdotes que lo mejor era que muriera uno en vez de toda la nación, que si le entregaban a Jesús a los romanos, ya los romanos no se iban a levantar contra el pueblo, sino que Jesús iba a ser como la carnada para que los romanos no se vinieran aparentemente contra Israel, cosa que realmente la realidad no era como ellos se la habían imaginado en su mente. Entonces dice la palabra: y que no perezca toda la nación. Y dice el verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Qué pasa aquí? Hay algo muy importante que me muestra la palabra y que el Señor hablaba a mi corazón, porque este hombre llamado Caifás hace una declaración profética que se cumple más adelante. Y el Señor hablaba a mi corazón porque Caifás armó un complot para matar a Jesús. Se hizo ver que la muerte de Jesús iba a salvar a la nación de Israel. Pero es aquí donde yo puedo ver la providencia de Dios. Es aquí donde yo puedo ver la soberanía de Dios. De que lo que Caifás quería hacer con fines corruptos y egoístas para querer defender su poder, su autoridad, para querer defender lo que ellos hacían en medio del pueblo, Dios lo usaría para salvar no solo al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. Y yo te invito a que tú puedas abrirle tu corazón a esta promesa en esta mañana. Solo Dios puede hacer que el mayor crimen que se cometió en la humanidad por los hombres llegara a producir la mayor bendición para el hombre. Solo Dios puede hacer que lo que se ha levantado en contra tuya, que lo que han armado, esos complots que han querido armar en contra tuya para destruirte, para verte caer, para verte acabado, se convierta en una bendición para tu vida. Solo Dios puede hacer que lo que el enemigo ha querido traer para matar, para robar y para destruirte, se convierta en una bendición, se convierta en un triunfo, en una victoria para ti. Y yo declaro en esta mañana eso para tu vida. Nada de lo que te pueda estar aconteciendo, de lo que puedas estar atravesando, va a matarte, porque dice la palabra: esto no es para muerte, es para vida, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero tú mantente fiel al Señor, tú mantente firme en la fe, firme en la palabra, firme en las convicciones que Dios ha puesto en tu corazón. Porque cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, aún lo que se levanta en contra, Dios lo alinea para que sirva a nuestro favor. Como dice Proverbios capítulo 16, te lo leo rápidamente. Proverbios 16, versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Cuando tus caminos son agradables delante de Dios, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, aún a tus enemigos Dios hace estar en paz contigo. Aún a tus enemigos, todo lo que se quiera levantar en contra tuya, Dios los alinea, Dios los usa para bendecirte, para promoverte, para honrarte. Pero ¿cuál es nuestro deber? Permanecer en los caminos que le agradan al Señor, permanecer en fidelidad a Dios, a su palabra, buscando siempre su propósito y su voluntad para nuestras vidas. Amén. Quiero dejarte con este pensamiento en esta mañana y que puedas alegrarte, que puedas hoy que tu fe sea aumentada, que puedas creer lo que Dios ha hablado a tu corazón y que puedas caminar en bendición, que puedas caminar en las promesas, que puedas caminar creyendo en el invisible, en aquel que no escatimó a su propio Hijo para darnos conjuntamente con Él todas las cosas. Amén. Quiero invitarte allí donde estás, que podamos orar, que puedas decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Papito Santo, por tu hermosa presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque cada día nos redarguyes, nos enseñas, ministras nuestras vidas, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. Hoy nos acercamos delante de ti, nos acercamos delante del trono de la gracia, Señor, para que seas tú derramando tu misericordia, derramando tu favor, derramando tu poder sobre cada uno de nosotros. Hago una oración especial en esta mañana por todos aquellos que se encuentran enfermos, por todos aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Oro por todos mis hermanos y hermanas que están pasando por dificultades de salud, por dificultades económicas, por dificultades familiares. No sé cuál es tu dificultad, pero hoy levantamos un clamor especial por cada uno de ustedes y oro a favor de mi tío Nelson, que se encuentra en la clínica, para que sea el Señor derramando su gloria, para que sea el Señor derramando su mano de poder, sanidad en esta mañana, sobre todos los que se encuentran enfermos. Si Jesús pudo levantar a Lázaro de la muerte, ¿cuánto más no va a poder sanarte de esa enfermedad? ¿Cuánto más no va a poder levantarte de esa cama donde te encuentras postrado? ¿Cuánto más no va a traer libertad de ese virus, de esa bacteria? El Señor me muestra a alguien que está siendo atacado por una bacteria y que eso no te ha permitido levantarte de esa cama, de ese hospital, de esos cuidados intensivos. Hoy el Señor obra sanidad, hoy el Señor obra milagros y vas a sentir un corrientazo que va a electrizar tu cuerpo. Es el Señor obrando, es su Espíritu Santo allí interviniendo de una manera sobrenatural. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. El familiar de esa persona me está escuchando y va a llamar a testificar del poder de Dios, porque Cristo ha llegado a tu vida, amado y amada que me estás escuchando, y se derrama con poder y gloria sobre todo aquel que le abre las puertas de su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu poderoso nombre, porque tú vives y porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí atento a lo que el Señor ha traído para esta mañana, bendecir tu vida. Yo sé que hoy sales a trabajar, o los que quedan en casa, vas a salir con una fe fortalecida, con una fe que aumenta en el nombre poderoso de Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en esta mañana. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Busco lentamente tu voz, tu respiración.
quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla